No sabemos qué protocolos pueden tener los gobiernos sobre cómo interactuar con los visitantes extraterrestres. 2, 1, suéltalo. Nunca hemos encontrado documentos oficiales que digan qué hacer en caso de una invasión alienígena. No quiere decir que no los haya. Allá va. Creo que esos protocolos ya se han elaborado y que además ya estamos en contacto con extraterrestres. Lo que podríamos estar viendo es una auténtica forma de vida alienígena. Lo que me pregunto es, ¿qué vamos a hacer? ¿Quiénes eran? ¿Por qué vinieron? ¿Qué dejaron tras de sí? ¿A dónde se marcharon? ¿Volverán? Alienígenas. Los protocolos alienígenas. 19 de octubre de 2017. Isla hawaiana de Maui. Aquí, sobre una cima a 3.000 metros, está el observatorio de Haleakala. Los astrónomos que usan el telescopio de sondeo panorámico y sistema de respuesta rápida, o Pan-STARRS, detectan un objeto misterioso que viaja a gran velocidad por nuestro sistema solar. La trayectoria de ese objeto no se parece a ninguna que se haya visto jamás. Yo fui la encargada de coordinar la observación para calificar el objeto. Se descubrió el objeto y entonces se tomaron imágenes que mostraron algo que se movía deprisa respecto a las estrellas. Las estrellas son puntos de luz individuales y ese objeto era una raya. Supieron que se movía rápido. Entonces empezaron a calcular una órbita para intentar entender qué era ese objeto. Era algo muy distinto a todo lo visto anteriormente. El objeto tenía una extraña órbita hiperbólica, lo que indicaba que viajaba a tanta velocidad que la fuerza de la gravedad no lo hacía describir una órbita más circular. En el sistema solar todo tiene una órbita circular o elíptica. Y este caso fue muy interesante, porque nunca habíamos visto nada igual en nuestro sistema solar. El objeto, que se clasificó como asteroide y se nombró como Oumuamua, un nombre hawaiano que significa explorador o mensajero, es el primero de su clase en reconocerse oficialmente como interestelar. Se descubrió un asteroide que entró en nuestro sistema solar. Imagínense, se descubrió un asteroide que entró en nuestro sistema solar. ¿De dónde? No lo sabemos. Pero vino de fuera de nuestro sistema, es decir, de un sistema estelar distinto. Hemos presenciado algo histórico. Ahora sabemos que los objetos pueden viajar de un sistema estelar a otro. A los investigadores del Programa de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre o SETI les intrigó no solo el origen de Oumuamua, sino también su forma inusual. Tenía una forma muy rara, como un habano. Puede que 5 o 10 veces mayor a lo largo que a lo ancho. Ningún asteroide conocido tiene forma de habano. Por supuesto, hubo quien dijo, ¿seguro que es una roca? Tal vez hay alguien dentro, quizá vengan a visitarnos. Si fuésemos a construir una nave espacial que fuese a tardar cientos de años o quizá miles de millones de años en llegar de una estrella a otra, empezaría por buscar un asteroide grande que contuviese todos los minerales y lo usaría transformándolo en una nave. Astrónomos convencionales como Avi Loeb, catedrático del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, señalaron que la forma de habano de Oumuamua es el diseño idóneo para una nave que viaje por el espacio. Por eso los defensores de la hipótesis de los antiguos astronautas e incluso algunos astrónomos dicen que el calificado como asteroide puede ser en realidad una nave extraterrestre. Lo que me parece interesante es que Oumuamua tiene forma de habano, porque hay relatos y casos de testigos que vieron ovnis con forma de habano. Por lo tanto, ¿es posible que haya alguna relación? Los informes sobre extraños ovnis con forma de habano datan de hace cientos de años. Este famoso grabado de 1561, por ejemplo,
se basa en un relato de primera mano de alguien que aseguró que había visto varios objetos redondos y tubulares luchando en el cielo sobre la ciudad de Nuremberg. Esta primera fotografía documentada de un ovni captó lo que parece una nave larga y cilíndrica sobrevolando el monte Washington de New Hampshire en 1870. Y en la época moderna, los avistamientos de ovnis alargados son comunes, igual que los que se describen como platillos volantes. Es posible que hayan cogido un asteroide, lo hayan vaciado y transformado en nave espacial, y luego lo pusieran en una órbita o trayectoria especial. Y quién sabe lo que podría haber dentro de Oumuamua. Los descubrimientos como el de Oumuamua han acercado a la comunidad científica hacia nuestras ideas. Porque por primera vez en mi vida he oído decir a un astrónomo que ese objeto que viaja por nuestro sistema solar ahora puede ser una nave extraterrestre. No lo he dicho yo, lo ha dicho un astrónomo. Tal vez lo de Oumuamua fue una falsa alarma o quizá era una nave. Esto nos dice que necesitamos un protocolo. Debemos establecer pasos que nos ayuden a saber qué estamos viendo y cómo debemos reaccionar. Ha sido un buen aviso que nos ha hecho replantearnos cómo reaccionaríamos en caso de una intrusión extraterrestre. ¿Humanidad algún plan de actuación en caso de que una nave con seres extraterrestres llegue a nuestro planeta? Y si lo hay, ¿cuáles son los protocolos y quién será el encargado de aplicarlos? La Academia Internacional de Astronáutica organizó algo llamado Grupo de Trabajo Postdetección, y yo lo dirigí durante algunos años. Era un grupo informal de personas cuya tarea era simplemente debatir qué pasaría en caso de recibir señales o detectar tecnología alienígena. ¿Qué haríamos? ¿Qué diríamos? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cómo afectaría a la sociedad? En 1989, la Academia Internacional de Astronáutica, en colaboración con el SETI, publicó la Declaración de Principios respecto a las actividades tras la detección de inteligencia extraterrestre. Decía que si se confirmaba la presencia alienígena, el siguiente paso sería decidir qué gobierno o entidad científica debería iniciar la comunicación para que la situación no acabase desembocando en una pelea internacional. Los protocolos del SETI, no obstante, son solo vinculantes en la comunidad astronómica. Hay muchos más elementos en la ecuación. Los protocolos del SETI pueden afectar a los astrónomos, pero no a los gobiernos, y no son legalmente vinculantes. Nadie puede decirle a un radioastrónomo ni a nadie que no puede transmitir. E incluso aunque Estados Unidos y otras potencias decidiesen que debería haber algún tipo de moratoria en el uso de radiotelescopios para ese fin, nada impide que Corea del Norte, por ejemplo, lo haga. Creo que es algo totalmente incontrolable. Por eso hay que pensar muy bien cuáles serían las consecuencias en caso de un descubrimiento de ese calibre. Dado el enorme impacto mundial de cualquier posible comunicación o contacto entre alguien de la Tierra y un ser inteligente de otro planeta, ¿no tendrán ya los gobiernos mundiales algún protocolo propio para gestionar tal situación? Protocolos que afectarían no solo a cada país, sino a todos los habitantes del mundo. Estuve casi 4 años investigando para un libro en el que unos colegas y yo trabajábamos para crear un protocolo sobre qué hacer en caso de invasión alienígena. Investigamos en todos los sitios posibles y tuvimos acceso a varias bases de datos, pero no encontramos ningún documento gubernamental oficial que dijese qué hacer en caso de invasión alienígena. No quiere decir que no exista. Por mi experiencia en el Ministerio de Defensa británico, me sorprendería que no hubiese un protocolo para eso. Así que sospecho que en algún sitio, en las entrañas del Ministerio de Defensa y el Departamento de Defensa, sí hay un plan. Pero también sospecho que es alto secreto. Pero aunque muchos de los principales gobiernos mundiales siguen negando la existencia de planes o protocolos para usar en caso de un encuentro extraterrestre,
Los que creen en la hipótesis de los antiguos astronautas sospechan que no solo existen tales planes, sino que se aplican desde hace décadas. Y que el contacto entre gobiernos de la Tierra y visitantes extraterrestres existe en secreto desde hace miles de años. Diciembre de 2017. The New York Times publica un bombazo. Revela la existencia de un programa secreto dotado con $22 millones en el Pentágono, creado para investigar si los objetos volantes no identificados suponen una amenaza para la seguridad nacional. Desde 2007 a 2012, el Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales reunió una serie de vídeos que muestran fenómenos aéreos inexplicables, algunos de los cuales se han hecho públicos. Al menos uno de esos vídeos procede de la cámara de un F-18. Y no te subes a un avión y sales a perseguir algo solo porque lo has visto pasar. Te han dicho que lo hagas, e hizo falta mucha gente para saber que ocurría esto. Aunque todo lo descubierto por el programa, conocido como ATIP, aún se considera alto secreto y quizá nunca se publique, su mera existencia es una prueba de que el ejército estadounidense había elaborado protocolos sobre cómo investigar los objetos volantes no identificados. ¿Pero implican algo más esos vídeos? ¿Algo aún más importante? Podrían ser prueba no solo de que los ovnis existen, sino de que el gobierno los estudia y no los destruye por algún motivo. Simulamos todo tipo de posibilidades en programas informáticos bélicos. He visto simulaciones en las que teletransportan soldados de un lugar a otro al instante, o que tienen escudos que impiden que cualquier arma que no sea de muy alto calibre penetre en el blindaje. Muchas veces eso se denomina enfrentamiento para 2075. Pensemos sobre eso, podemos prepararnos y hacer planes para enfrentarnos a ejércitos en el futuro. Es casi como prepararse para un ejército que es mucho más avanzado que el nuestro. ¿Será que al reunir y luego estudiar indicios sobre la actividad ovni, el ejército estadounidense esté elaborando protocolos que prepararán a los futuros soldados para enfrentarse a posibles fuerzas extraterrestres? ¿Y si no aquí en la Tierra, sí en otros planetas? Necesitamos recursos espaciales, que podamos coger un vehículo, arrancar y volar hacia el espacio. Ahora se tarda meses en prepararse para ir al espacio. Necesitamos tener bases en la Luna, en Marte, en Europa y en otros planetas del sistema solar, para no tener que depender de una sola base de operaciones en la Tierra. No podemos luchar con traje espacial. Necesitaremos algún otro tipo de recurso, como armaduras mecánicas, trajes como el de Iron Man, que aprovechen tus habilidades en vez de entorpecerlas. Y para eso necesitamos otra tecnología. Pero si el ejército estadounidense tiene protocolos secretos para saber identificar y combatir las amenazas extraterrestres, ¿los tendrá también para encuentros más pacíficos? Y si es así, ¿serán parte también de una estrategia mundial compartida en secreto con otras naciones del mundo? Ciudad del Vaticano, mayo de 2014. En un sermón dedicado al concepto de la inclusión, el Papa Francisco sorprende a la congregación al decir que si seres alienígenas llegasen a la Tierra, él les daría la bienvenida a la Iglesia Católica. La declaración del pontífice sorprende al mundo, ya que es la primera vez que un papa en ejercicio reconoce no solo que la vida extraterrestre existe, sino que podría ser inteligente y capaz de viajar a otros planetas. Lo que el Papa hizo es solo un pequeño ejemplo del gran cambio en la actitud respecto a la posibilidad de una visita. Las autoridades religiosas mundiales, los líderes de las religiones del mundo, deben reflexionar sobre la posibilidad, o quizá la ya realidad, de la existencia de seres extraterrestres. Sea una creencia secreta o un cambio reciente de posición, las organizaciones religiosas del mundo tienen ahora una actitud más abierta y transparente sobre la posibilidad de que haya vida inteligente fuera de la Tierra.
Las declaraciones de la Iglesia Católica son similares a las del Dalai Lama, que hace poco ha hablado sobre la apertura, unidad e igualdad de todos los seres de la creación, y que no deberíamos considerar a los seres extraterrestres como distintos, sino como similares a nosotros. Cuando ellos nos encuentren, o nosotros a ellos, no tiene que haber conflicto si no permitimos que lo haya. Por lo que respecta a los que creen en los alienígenas, la disposición de los religiosos mundiales a aceptar las visitas de seres extraterrestres no es nueva, sino que data de hace cientos o miles de años. Dicen que la mayoría de las religiones, si no todas, se basan en la idea de que no solo existen seres de otros mundos, sino que su propósito al venir a la Tierra es dotarnos de todo, desde sabiduría espiritual a conocimientos científicos. En 1999 la NASA publicó un estudio titulado Las implicaciones sociales de la astrobiología. El objetivo de ese estudio era evaluar las consecuencias de la revelación en la religión. La NASA ve la religión como una herramienta adaptativa que puede responder a preguntas que la ciencia no puede, porque consideran que la religión habla de los extraterrestres desde hace mucho tiempo. A la gente se le dice que tenga fe en seres de otro mundo. Todas las principales religiones tienen profecías sobre el regreso de Cristo, de un Mesías, de una figura salvadora. Y a menudo en esos regresos interviene lo que parece ser, por la descripción, algún método cósmico de teletransporte. El Mesías viene con un ejército de ángeles. Y los ángeles que conocemos por la definición bíblica, desde luego que no son humanos. Responden con todo detalle a la definición de un extraterrestre. La sorpresa de que los extraterrestres están aquí y llevan aquí miles de años cambiará mucho la sociedad. Al final, todos los habitantes de la Tierra comprenderán que no estamos solos. Es posible que el concepto religioso del Mesías, que regresa a la Tierra para mejora de la humanidad, esté basado en un mensaje dado a nuestros antepasados por seres de otro mundo. Los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas dicen que sí, y que esa visita no es solo una promesa, sino que ya se ha cumplido. Marzo de 2018. El escritor e investigador Andrew Collins viaja hacia Inglaterra para presenciar una demostración asombrosa. Hola, chicos. Hola, Andrew, encantado. Igualmente, hola, Milton. Se reúne con el microbiólogo Milton Wainwright y el ingeniero Chris Rose, integrantes del equipo investigador que están convencidos de que la vida en la Tierra pudo originarse en el espacio mediante un proceso llamado panspermia, una teoría surgida ya en el siglo V a.C. Según esa teoría, la vida microbiana es capaz de viajar por el universo y puede a veces sobrevivir a la entrada en la atmósfera terrestre. Habéis hecho algunos descubrimientos increíbles, por favor, habladme de ellos. A principios del siglo XXI, mi colega Chandra Vikramasinghe y yo lanzábamos globos en la India para tomar muestras del aire a 41 kilómetros y mostraron que a la Tierra llegan organismos continuamente. La panspermia es una teoría muy sencilla. Dice que la vida vino desde el espacio, que en vez de formarse en este planeta, llegó desde el espacio. Mis hallazgos se relacionan con la panspermia y demuestran que ahora mismo están llegando organismos desde el espacio. Dime cómo recogéis esas muestras. Este es el globo que flotará mediante hidrógeno. Y el mecanismo de captura está aquí. Te lo enseñaré. Esto expone pequeñas placas de metal al ambiente. Y queréis ver si captáis microbios que vengan de la atmósfera superior y no de la propia Tierra. Eso es. Todos los críticos dicen que procede de la Tierra porque estamos rodeados de vida. Pero tenemos indicios de que ese material no viene de la Tierra, sino que viene del espacio. Parece increíble. ¿Habéis perdido alguno de estos? No, y no queremos empezar hoy, así que crucemos los dedos. Estupendo. El equipo lleva el globo al lugar del lanzamiento, desde donde se elevará a más de 37 kilómetros o 23 millas de la Tierra. Bueno, ¿preparados? Andrew, venga, cuenta atrás, por favor. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Suéltalo! ¡Allá va!
Cuando el globo alcance la altura requerida dentro de la estratosfera terrestre, el mecanismo de captura quizá recoja muestras de vida microbiana no procedente de la Tierra. Cuando la recogida termine, el globo estallará y el mecanismo de captura bajará de nuevo a la Tierra con la protección de un paracaídas. El equipo usa un GPS para localizar dónde aterriza el mecanismo. La muestra, una vez recuperada, se meterá rápidamente en una caja sellada para que no se contamine con microbios de la Tierra. Momentos después, Andrew se reúne con Milton y Chris en un laboratorio cercano. Aquí extraerán los microbios dentro de un cuarto esterilizado y los analizarán para comprobar que ningún microbio terrícola ha contaminado la muestra. Un cuarto limpio. ¿Cómo aseguráis la esterilización? ¿Qué protocolos se siguen para lograrlo? Hay que esterilizar el aire de dentro para asegurarnos de que no contiene microorganismos, así que se filtra todo. Milton y Chris retiran las placas de carbono del mecanismo de captura y las colocan en recipientes sellados al vacío. Eso evitará la contaminación mientras se revisan las muestras con un microscopio electrónico de barrido. ¡Caramba! ¿Qué demonios es eso? Puedo decirte que es algo biológico. Si analizamos esto, estoy seguro de que contendrá carbono, oxígeno y un poco de nitrógeno. Y esos son los ingredientes de la vida. ¿Quieres decir que ese fragmento biológico podría tener origen extraterrestre? Sí. No contiene nada de la Tierra, está limpio. O sea que vino de fuera. Y tras hacer un proceso de modelización llegamos a la conclusión de que nada mayor de 6 micras puede salir. Vale. Y esto mide 200. Es una partícula muy grande y vino de fuera. Entonces podríamos estar viendo una auténtica forma de vida alienígena. Lo que se ve ahí es un organismo o un cúmulo de organismos que ha llegado desde el espacio a la Tierra. Nada mayor de 6 micras puede llegar desde la superficie de la Tierra a la altura donde tomamos las muestras. Pero allá arriba encontramos partículas de 200 micras. No pueden proceder de la Tierra. Totalmente asombroso, me he quedado atónito. ¿Organismos biológicos no de la Tierra, sino de algún lugar del espacio? ¿Estaremos ante una muestra real de un organismo de un mundo que no es el nuestro? Hemos encontrado muestras de lo que podrían ser entidades biológicas extraterrestres. Ver esas imágenes fue extraordinario y me ha convencido de que la Tierra está rodeada de vida que seguramente vino del espacio exterior. Esto es lo que recogimos antes. Es la imagen más increíble que he visto en mi vida. Tiene material biológico, y ese material sabemos que contiene carbono, oxígeno y nitrógeno, o sea que es biológico. Cuando analizamos la bola, descubrimos que contenía titanio y una pequeña cantidad de vanadio, o sea que es una esfera de titanio con vida dentro y vida fuera. ¿Pero qué demonios es? Una posibilidad es que sea panspermia dirigida, que alguna civilización pusiera material biológico dentro de esto y lo lanzara al espacio. Y eso sugiere que alguna civilización alienígena está sembrando planetas. Esa prueba irrefutable de panspermia o incluso panspermia dirigida podría ser la mejor prueba conocida de que los alienígenas, de algún modo, plantaron la vida en la Tierra, lo cual es una idea increíble. La NASA tiene una sección llamada Oficina de Protección Planetaria, para impedir que entidades biológicas extraterrestres, o como queramos llamarlas, puedan atravesar la atmósfera terrestre. Hay planes y protocolos muy detallados para la recuperación de las sondas que enviamos a otros planetas, lunas o asteroides.
Los protocolos aplicados nos impiden estudiar las entidades biológicas que pueda haber en nuestra estratosfera y que han llegado aquí desde el espacio exterior. Y eso me parece muy triste, realmente trágico. Si están aterrizando microbios extraterrestres en nuestro planeta, ¿podrán protegernos los estrictos protocolos de la NASA de la contaminación biológica? ¿O será quizá que la contaminación no solo es imparable, sino que es justo el método por el que la vida en la Tierra empezó a surgir hace millones de años? ...4 de octubre de 1957... la Unión Soviética lanza el Sputnik 1, el primer satélite que orbita la Tierra. Su éxito asombró al mundo e hizo que los Estados Unidos reaccionasen. Empezó la carrera espacial y con ella vino la creación de la NASA, el primer organismo oficial estadounidense encargado no solo de llevar humanos al espacio, sino de llevar al hombre a la Luna en 1969. De hecho, tan en serio se tomó la NASA todos los detalles de la exploración espacial, que encargó un estudio sobre las consecuencias del descubrimiento de vida extraterrestre, conocido como el Informe Brookings. El informe del Instituto Brookings no solo preguntaba si había alienígenas en el espacio, sino que iba más allá y preguntaba qué pasará cuando los encontremos. Las consecuencias de descubrir vida extraterrestre son profundas y afectan a todos los niveles de la sociedad. La política, la economía, la religión, la tecnología, la ciencia, todo se verá afectado. El informe Brookings dice específicamente que debería darse información poco a poco, despacio, para que la gente se aclimate culturalmente a la idea de los alienígenas y extraterrestres. Los que trabajamos en la radio siempre nos preguntamos por qué el gobierno no nos dice lo que pasa, por qué no dice la verdad. Y muchos citan el antiguo informe Brookings, que decía que no podríamos asimilar la verdad, que provocaría el caos, las religiones se hundirían y los gobiernos también. Así que el gobierno decidió que no diría nada. Prueba la existencia del informe Brookings que los Estados Unidos no solo tienen protocolos y procedimientos para aplicar en caso de contacto extraterrestre, sino que esos protocolos se han mantenido adrede ocultos al pueblo estadounidense durante casi 60 años. Y si es así, ¿por qué? No creo que el gobierno sea negativo, malvado, dañino, que engañe o mienta. Deberíamos retroceder hasta 1938, cuando Orson Welles emitió su famoso programa La noche de Halloween sobre la guerra de los mundos, en la que escenificó la invasión alienígena de Nueva York. Por todo el país, los que estaban oyendo el programa estaban aterrados. Nuestros gobiernos aprendieron de eso que la gente sentiría pánico. Hay personas que creen que es importante preparar al público. Yo siempre he pensado que el público estadounidense puede soportar la verdad. El gobierno haría bien en hablar más claro sobre lo que hizo en el pasado, lo que averiguó en el pasado, lo que hace hoy y lo que hará en el futuro. Pero aunque el gobierno estadounidense no reconoce que tenga protocolos oficiales para el primer contacto, no oculta sus actividades actuales para explorar las posibilidades de una comunicación extraterrestre. Cabo Cañaveral, Florida. 5 de septiembre de 1977. La NASA lanza la sonda Voyager 1. Su misión es viajar a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno y enviar a la Tierra información importante. Pero quizá más interesante que la información que la Voyager 1 estaba programada para recoger era otra que llevaba consigo. Las dos sondas Voyager se lanzaron en 1977 en una misión de exploración del sistema solar exterior, y ambas seguirían adelante hasta salir del sistema solar para siempre. No iban a volver. Por ese motivo, la NASA invitó a Cal a incluir un mensaje en cada una de las sondas. Concebido por un equipo de expertos liderado por el famoso astrónomo Carl Sagan,
El llamado disco de oro de las Voyager fue diseñado para enviar saludos de los habitantes del planeta Tierra a toda forma de vida alienígena que encontrase y tuviese inteligencia suficiente para decodificarlo. Yo llevaba unos 5 años colaborando con Cal. A ambos nos apasionaba el tema de la inteligencia extraterrestre y cómo comunicarse con ella. Así que me vi en el lugar y el momento adecuados cuando él estaba formando un pequeño equipo para elaborar el mensaje. Fui director de diseño del proyecto y mi tarea principal fue diseñar, junto con Frank Drake, las fotografías y diagramas que muestran cómo son la Tierra y los seres humanos. Con el disco de oro, se planteó el enfoque filosófico de cómo definimos quiénes somos si nos encontramos con una civilización inteligente. ¿Cómo nos representaríamos? El disco de oro muestra la Tierra con optimismo. Alguna de nuestra mejor música, muchas personas de aspecto agradable, diciendo hola, sin guerra, sin pobreza ni injusticia. Y fue por cuestión de diseño. En primer lugar, no es fácil saber cómo mostrarle esas cosas a un extraterrestre. Un niño hambriento a nosotros nos provoca una gran reacción emocional. Pero podrían pensar que un bebé debía tener ese aspecto. Cuando me pidieron que diseñara esto, me pareció importante que contase una historia. Y se trata, por supuesto, de la nuestra. Es la historia de nuestro planeta, la historia de la vida, la de los humanos y la historia de nuestro futuro. En cuanto a los protocolos que usaríamos para responder a un mensaje que recibiésemos de una civilización inteligente, varios expertos tienen opiniones diferentes. Unos creen que deberíamos plasmar lo mejor de nosotros mismos. Y por otra parte, podríamos enviar todo Internet junto con todos nuestros defectos, para que tuviesen una idea completa de quiénes somos como especie. Es la participación de la NASA en el diseño e implementación del disco de oro de Carl Sagan una prueba de que el gobierno cree que hay vida inteligente en el universo. Y si es así, ¿es esa creencia producto de la mera especulación científica o una convicción basada en encuentros extraterrestres previos? Para aclararlo, los que creen en la teoría de los antiguos astronautas apuntan hacia los numerosos intentos del gobierno de establecer comunicaciones extraterrestres secretas. Washington, D.C., 24 de marzo de 1961. El informe Brookings, el primer documento gubernamental oficial que sugiere protocolos de actuación en caso de contacto alienígena, se remite al Comité Estadounidense de Ciencia y Astronáutica y se publica en el Boletín Oficial del Congreso. Pero los que creen en la teoría de los antiguos astronautas dicen que esos protocolos no eran nuevos, sino que en realidad se aplicaban desde que el presidente Harry Truman ordenó una investigación sobre el famoso incidente de Roswell de 1947. Truman, durante su mandato, recurrió a científicos, a militares, a empresarios. Formó un grupo llamado Majestic 12 o MJ-12 para que investigase y lo informasen. Y nadie más debía saber nada sobre ovnis, extraterrestres, recuperación de naves y cadáveres. Nada de eso. Hay incluso un documento llamado Manual de Operaciones Espaciales del Majestic 12, que describe qué debe hacer un oficial militar o un soldado si se encuentra un ovni estrellado, a un extraterrestre vivo o muerto, y cómo proceder con el cadáver. Y enumera una serie de protocolos muy detallados sobre qué hacer si te encuentras con extraterrestres. El ingeniero aeroespacial Robert Wood fue uno de los primeros en examinar los documentos del Majestic 12. En su opinión, basada en parte en las descripciones de naves de los documentos, el Manual de Operaciones Espaciales es auténtico. El Manual de Operaciones Espaciales es extraordinario por varias razones. Ofrece descripciones detalladas sobre 4 formas de ovnis. Además habla sobre entidades extraterrestres biológicas. El Majestic 12 habla con franqueza sobre entidades biológicas extraterrestres y sus protocolos. Y en el capítulo 5 habla de los encuentros
Los encuentros tendrán lugar en instalaciones militares u otros lugares secretos seleccionados de mutuo acuerdo. Y eso está relacionado con lo que le pasó a Lonnie Zamora en Socorro. El 24 de abril de 1964, un policía de Socorro, Nuevo México, llamado Lonnie Zamora, vio lo que parecía un vehículo accidentado a un lado de la carretera. Así que detuvo su coche patrulla y empezó a caminar hacia el vehículo. Cuando se acercó a él, vio que era una especie de nave en forma de huevo con 4 patas de apoyo hincadas en el suelo y vio a 2 seres con trajes plateados. Esos seres entraron en la nave y el objeto despegó y se fue. Y cuando otro policía acudió al lugar, ambos fueron a donde había aterrizado la nave y descubrieron 4 hoyos en el suelo donde las patas de la nave se habían clavado. El encuentro del Lonnie Zamora salió en primera plana en 1964. Desde entonces, se ha publicado en Internet más información sobre el incidente filtrada de informes oficiales. Informes que, si son auténticos, corroboran los protocolos descritos en los documentos del Majestic 12. Y en los documentos del Serpo se habla de los Evans, como los llamaban, y de preparativos para que aterricen y realicen intercambios diplomáticos con funcionarios del gobierno estadounidense en el campo de misiles de Arenas Blancas en Nuevo México. Lo que se explica en los documentos es que en el incidente Zamora vio a 2 emisarios que se habían equivocado de coordenadas y de lugar de aterrizaje. Es posible que el gobierno estadounidense no solo sea consciente de su existencia, sino que quizá tenga contacto con seres extraterrestres. Los que creen en la teoría de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que la ONU puede tener incluso un embajador para contactos extraterrestres. Septiembre de 2010. Los medios de todo el mundo informan de que la Oficina de la ONU para Asuntos del Espacio Exterior piensa elaborar una serie de protocolos sobre qué hacer cuando el primer contacto con una civilización extraterrestre se haga oficialmente. La noticia causa sensación. Pero entonces, pasados unos días, la noticia desaparece misteriosamente. Cuando se pide más información, funcionarios de Naciones Unidas se niegan a responder. Naciones Unidas anunció que elaboraría protocolos para el contacto extraterrestre, pero por ahora no nos lo han dado. Que no se hayan publicado esos protocolos no quiere decir que no existan. Creo que esos protocolos ya se han hecho y que además ya estamos en contacto con extraterrestres. Naciones Unidas ha dicho que no preguntemos sobre eso hasta que haya un consenso internacional. Pero es que no hay consenso internacional sobre eso. Imaginen que los alienígenas apareciesen aquí mañana y dijesen: llevadnos ante vuestro líder, como siempre hemos visto en el cine o leído en las novelas. ¿Quién sería? Muchos piensan que el secretario general de la ONU, pero a lo mejor no. Ellos esperarían a quien tuviese la mayor maquinaria industrial del planeta. Y yo creo que tendría que ser el presidente de Estados Unidos, el presidente de Rusia y el de China. Tendrían que estar allí juntos. Pero si los extraterrestres tienen tecnología tan avanzada como para llegar a la Tierra, ¿qué protocolos importarían más, los nuestros o los suyos? Mientras que en la Tierra nos preparamos para asumir la realidad de que existe vida extraterrestre, debemos entender que ellos tendrán protocolos distintos a los nuestros, que serán mucho más elaborados de lo que podemos imaginar, y tendremos que seguir su ejemplo para interactuar con ellos y otros extraterrestres cuando también vayamos al espacio. ¿Son esos 2 mundos a punto de encontrarse compatibles? Yo creo que sí, porque venimos del espacio. Porque en la cultura americana nativa hay leyendas sobre 13 mundos o planetas habitados, y el nuestro es el más joven. Este mundo es el llamado planeta de los niños. ¿Y qué hace un niño?
Los niños escuchan y absorben los conocimientos. Así que es la hora de que miremos más a nuestro pasado primitivo, a las tradiciones, y veamos y aprendamos que nunca hemos estado solos. Mientras la NASA se prepara con entusiasmo para enviar astronautas a Marte, debe asumir también que serán los humanos los que se convertirán en visitantes alienígenas a otro planeta. ¿Y qué haremos si nos encontramos cara a cara con pruebas vivientes de que no estamos solos? ¿Les daremos la bienvenida o nos la darán ellos?